Este proyecto es un tapete que cumple la función de detectar, estimular el correcto patrón de gateo cruzado de un bebé. Esto para evitar diferentes problemas a largo plazo. El tapete básicamente funciona con pulsadores que detectan los cambios de presión y así podemos tomar lecturas para saber si el bebé está espichando o no está presionando de manera correcta. Aparte de eso, también tiene LEDs de potencia que nos pueden mostrar que tienen diferentes funciones. Se hace por capas, tiene materiales, entre sus materiales se incluyen plásticos, espumas, tela, hilos. Bueno, manejamos dos periféricos para realizar esto, dos GPIO y un UART. El UART lo estamos conectando con una aplicación que se diseñó por Android Studio. Y bueno, eso es todo. El tapete básicamente está manejando 5 funciones principales, que es registrar, evaluar, mostrar un patrón correcto, estimular mediante un patrón correcto y mostrar el registro. Entonces, para registrar, se toma las posiciones y se guardan en un vector de cada uno de los pulsadores espichados. Para la parte de evaluar, se utiliza un patrón que ya está determinado y se compara con el que se acaba de registrar. El correcto patrón nos muestra cómo debería ser ese patrón ideal, y aparte de eso tiene otra subfunción que consiste en iluminar cada uno de esos botones para que el bebé los pueda espichar, y aún así, y pues bueno, cuando se espicha uno, se enciende el siguiente y así sucesivamente. Y finalmente, la última opción, mostrar registro, lo que hace es volver a reproducir en el tapete lo que ya se ha realizado hasta el momento. Listo, ahora vamos a proceder a mostrar el registro. Conectamos. Respecto a cómo se manejan los periféricos, entonces tenemos el periférico UART Bluetooth, que es el que se va a conectar con la aplicación, y dos GPIOs. Los dos GPIOs se van a tomar para los vectores de la derecha y de la izquierda, tanto de los LEDs como de los pulsadores, los cuales se encuentran acá en el circuito. Este circuito de acá corresponde a los pulsadores, este circuito de acá corresponde a los LEDs. Se ve cómo entran los datos de LED y de los dos pulsadores por izquierda y por derecha. Ahí se puede apreciar de una mejor manera. Y aquí se ve el montaje. Bueno, entonces vamos a proceder a mostrar la primera función, que sería el registro de datos. Entonces ahí damos y empezamos a tomar una cantidad X de datos. Ahí la aplicación nos va a indicar en qué momento ya se ha finalizado. Ya con esto podemos mostrar la otra función, que sería reproducir. Ahí se pueden observar cómo cada uno de los LEDs va replicando el camino que se acaba de marcar. Igualmente nos va a ir dando y mostrando lo que ya hemos hecho. Con esto también podemos evaluar y nos va a decir cuántos aciertos tenemos respecto al patrón correcto que tenemos grabado en memoria. Y finalmente vamos a mostrar, y aquí nos va a mostrar cómo debería ser el correcto patrón. Ahí se puede ver cómo se va haciendo la simulación de los 4 puntos de apoyo que se manejan, que son las 2 rodillas y las 2 manos. Para la parte del código vemos que pues este es el main, este es el archivo que se ejecuta en el procesador, y vemos que consta de 5 funciones, que son patrón correcto, memoria, leer memoria, comparar y estimular. La primera función lo que hace es reproducir el patrón correcto de gateo en el tapete. La segunda función es la que se encarga de almacenar los datos en la memoria. La tercera función se encarga de reproducir esos datos que se almacenaron en la memoria. La cuarta función se encarga de comparar los resultados del último gateo con respecto a un patrón correcto de gateo. Y el último lo que hace es, pues en esencia, cumple el mismo propósito que la función de patrón correcto, solo que esta
cambia de estado cada vez que se oprime alguno de los botones del tapete. Entonces, pues aquí se definen un par de variables. Estas dos son las variables en las que se va a almacenar la información. Son dos vectores de 33 pasos, y estos dos vectores de acá son los vectores de referencia en los que ya está organizado un patrón cruzado correcto para el lado derecho y para el lado izquierdo del tapete. Entonces, en el main vemos pues que se definen primero dos variables, y pues se genera, digamos que un aviso de bienvenida. Se entra un ciclo que pide un carácter a través del puerto UART, y que una vez entra, o sea, se recibe un carácter, se va a ejecutar alguna de las funciones ya anteriormente mencionadas. Entonces, digamos que la aplicación móvil lo que hace es, cada vez que se oprime un botón relacionado a alguna función, lo que va a mandar es una letra. Entonces, en este caso, pues elegimos letras A, B, C, D, y E, A, B, C y D. Y pues para el caso A tenemos otra variable, que es la variable selector, que es, dependiendo de si vale 1 o 0, lo que va a hacer es mostrar el patrón correcto o hacer la estimulación, o sea, ejecutar la función patrón correcto o la función estimular. Lo mismo para el caso B, que en este caso va a ejecutar la función memoria, el C, que va a ejecutar leer memoria, el D, que va a hacer comparar, y un caso default. Entonces, para la función patrón correcto tenemos simplemente pues que se hace un conteo, y que dependiendo de cada paso del conteo se va a hacer una alternación entre si se va a reproducir el lado derecho o el lado izquierdo del tapete. Entonces, pues aquí es simplemente un ciclo normal de lectura de arreglos, uno que tiene, digamos que especial este módulo, que es el que se encarga de definir que primero se va a hacer uno y luego el otro. La función de memoria, aquí en esencia lo que se hace es esperar, o sea, nuevamente se entra un ciclo que me define cuántas veces se van a almacenar datos, y lo que hace es esperar que haya un cambio en alguno de los dos vectores. Cuando alguno de los dos vectores cambia, se entra al ciclo a un ciclo, en el que se almacenan los datos de la posición derecha, del vector derecho, del vector izquierdo en la misma posición que el vector derecho, pero pues en un espacio de memoria separado, y se aumenta el conteo de las veces que se va a hacer, y se aumenta el espacio de memoria en 4. Esto porque pues creemos que ocurre por lo que el procesador cuenta en hexadecimal, pero el programa en C cuenta en decimal. Entonces hay un problema de parseo ahí entre los datos. La función leer memoria básicamente es otro contador que se encarga de reproducir una posición de memoria particular de los vectores que se definen, y se reproduce con un tiempo de espera. Y finalmente la función comparar lo que hace es definir si hay un paso correcto, y si hay un paso correcto de un lado, entra a comparar el paso del otro lado, y si es correcto se hace un acierto, o sea, se cuenta como un acierto y se suma. Al final simplemente se parsea ese entero, que es aciertos, a un carácter, y se manda a través del UART. Pues aquí vemos que se le suma una constante de 48 para que sea un resultado numérico lo que se ve en la aplicación. Finalmente, la función estimular hace en esencia lo mismo que la función patrón correcto, solo que esta, en vez de cambiar de posición automáticamente, debe esperar a que haya un cambio en el estado del tapete, o sea que el bebé oprimió o soltó alguno de los botones, para ¿qué? Para mostrar el siguiente paso de memoria. Eso en cuanto al archivo en C. Para el main, ya la parte pues del system.b, vemos aquí pues que se vienen un par de variables, la tasa de audios con la que se comunica a través del UART con el Bluetooth, la frecuencia del reloj de la FPGA, y procedemos a definir unas variables que son necesarias para el funcionamiento de los periféricos. Entonces, en este caso, pues el UART necesita una variable de recepción, una de transmisión. Los GPIOs necesitan una variable de entrada y una de salida, que pues son principalmente los periféricos que se utilizaron en este proyecto. Aquí pues se definen varias variables de control que necesita el procesador, y nada, se definen aquí las posiciones de memoria. Definir esto de forma adecuada, o sea, definir las
las posiciones de memoria correspondientes a la comunicación con cada periférico es importante, porque si no se hace de forma adecuada, simplemente la comunicación no se va a hacer bien y los periféricos no van a estar funcionando bien. Entonces pues aquí se definen los maestros, los esclavos, que son en este caso los periféricos, y nada, aquí se hace una instanciación de los wishbone, de los periféricos que se quieran utilizar. Aquí hay varios comentados porque no se utilizaron y bueno, se decidió quitarlos para ampliar la memoria disponible. Vamos a profundizar un poco en el, digamos que en el en el punto H, perdón, que pues aquí vemos que nuevamente se definen los espacios de memoria correspondientes a la comunicación con cada periférico, donde nuevamente se tienen que definir con las mismas posiciones de memoria que en el system.e. Aquí vemos que pues por ejemplo el UART tiene varias funciones que son básicamente un getChar, que es obtener un carácter, un putChar, que es escribir un carácter, y un putString, pues que lo que se encarga es escribir una serie de caracteres. Y el GPIO tiene dos funciones fundamentales, que es escribir, lectura, que es read GPIO, y escritura, que es write GPIO. Aquí vemos que lo que hace es, le va a asignar a la variable in lo que haya en GPIO 0, o sea, el GPIO le va a asignar lo que está en la variable in, mejor dicho, y para el write GPIO a la variable out le va a asignar lo que está en data. Entonces, para profundizar un poco más en esto, vamos a mirar el wishbone del GPIO. Aquí, entonces, por ejemplo, aquí vemos que pues es simplemente, aquí son simplemente variables de control. Vemos que pues la variable ACK es principalmente la que se encarga de definirnos los ciclos de funcionamiento de comunicación con el periférico, con las variables de control. Y vemos que en caso de que se quiera hacer un ciclo de lectura, se va a asignar los datos de salida se asignan a esta variable de GPIO in. Y para un ciclo de escritura, o sea, cuando se ejecuta la función write GPIO, lo que hace es que a la variable de salida le va a asignar los datos que entraron en algún punto al periférico. Este periférico lo que se encarga de hacer es de esperar a que se llame alguna de sus funciones de operación, que es de escritura o lectura. En el caso, por ejemplo, en el caso de escritura, lo que va a hacer es ir a buscar a los puertos la información que haya disponible y almacenarla. Y pues la función contraria, que es la escritura, es de tomar un valor y escribirlo en los puertos de salida. Entonces eso es principalmente el funcionamiento del módulo del GPIO. Para el UART es en esencia lo mismo, sino que se debe tener en cuenta que toma de un carácter al tiempo y se va transmitiendo de forma serial. Y bueno, eso es en esencia el funcionamiento de nuestro proyecto, del código de funcionamiento de nuestro proyecto.